Bueno, Beatriz Fanjul, acércate un poquito al micro. Yo estoy todavía recuperándome de que seas una experta en ajedrez. ¿Te sorprende? Sí, porque, hombre, yo, si me dicen, es torera, ¿no? Corre la Fórmula 1, es decir, corre riesgos, lo entendería. Pero el ajedrez, que se supone que es cálculo, tal, Y por eso estoy sentada hoy aquí contigo, sí. ¿no? Si no tengo ¿Por al qué? ajedrez también. Sí, Me como... viene de familia, ¿eh? Yo empecé a jugar con 4 añitos, somos 6 hermanos y mi padre jugaba mucho, entonces nos enseñó. Y desde pequeñitos, pues siempre empezamos el colegio a las 9 de la mañana, pues echamos una partida antes. así. Sí, es muy bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Te enseña a ser paciente, a anticipar movimientos, desarrolla mucho la cabeza. Pero los interventores te los mandaron de Madrid, ¿no? Bueno, los pedí yo, pero... Claro. eh, ¿Cómo se fiaba de la tribu local que mandó que vinieran amigos y compañeros de partido de Madrid? No, lo que pasa es que yo siempre he creído que 2 ojos ven más que uno. Sí. Entonces, un escaño tan importante, que era un escaño para el Partido Popular en el País Vasco, un escaño muy importante para Pablo Casado y para todos nosotros cuando habíamos perdido toda representación. Evidentemente, si necesito a 17, a 37 o 40 personas, pues cuantos más mejor. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy se presenta un estatuto de autonomía, un boceto que dice Isabel San Sebastián, que es muy parecido a la alternativa CAS, en realidad como todas las alternativas que el PNV y la ETA han desarrollado desde que empieza la democracia, que es impedir que haya un régimen constitucional español en el País Vasco. ¿Cuáles son los puntos que te parecen más llamativos o que por lo menos el Partido Popular va a hacer más hincapié en ese proyecto? A mí hay un par de cosas, pero seguro que tú te lo sabes mejor, que me han llamado la atención. Primero, la condición de ciudadano que desaparece en favor de la condición tribal, de ser vasco, vasco de la vasquidad profunda, de que vienes del Roble, del Alcornoque, el Peñasco. La berza, la vaca. Sí. Y la boñiga, de todo, También, pero la auténticamente berza, la vaca, vasca. la boñiga, la boina, todo. Todo Sí, con B. todo. Hasta la contaminación con K. O sea, también. En contra de la condición de ciudadano, que simplemente el señor que vive ahí, como vive ahí, paga sus impuestos, tiene una serie de derechos como los demás. Es decir, la vuelta al derecho de sangre, que es una cosa, por cierto, que en la limpieza de sangre impusieron los vascos en España en tiempos pretéritos, porque presumían de ser castellanos viejos y más antiguos que nadie y tal y cual. Esto viene de antiguo. Y luego hay otra cuestión que copian del Estatuto de Cataluña, que es lo de que el euskera es la lengua propia del País Vasco, que quieren además añadir a Navarra, que ya entra la cláusula de anexión al Lebensraum del PNV y de la ETA. A mí estas dos cuestiones, yo no sé el Partido Popular lo que va a hacer, porque tampoco sé ahora cómo es el Partido Popular en el País Vasco. Pero tú eres la única que ha sobrevivido a la hecatombe. Bueno, hecatombes, que significa sacrificio de 100 bueyes. No había 100, pero desde luego los que había los han sacrificado a todos, excepto a esta mujer. Hubo 100, en algún momento hubo 100. Sí, Y luego se los hombre, cargaron a todos, y ¿no? héroes, Se los cargaron desde dentro y sí. Vea, ha resurgido. Bueno, ¿cómo va a plantear el Partido Popular aquí ya en Madrid, en esta legislatura que empieza mañana, o a partir de mañana, cómo va a plantear explicar este estatuto? Es decir, los problemas que esto supone para la condición ciudadana en el País Vasco. Mira, nosotros siempre hemos tenido un problema y es que no hemos sabido reflejar los problemas que pasan en el País Vasco de la misma manera que todo el mundo es consciente de lo que está pasando en Cataluña. Lo que viene haciendo el Partido Nacionalista Vasco con el tema del estatuto no es nada nuevo. O sea, llevan planteándolo durante muchos meses. Ahora lo enfocan con un comité de expertos y el señor Urkullu dice que no tiene ni idea de lo que se está planteando, debe ser el único. Lo que plantean, para ser claros, es dividimos a los ciudadanos vascos en 2 categorías. Es decir, los vascos y al resto. Y al resto que seremos vascos nacionales. Con lo cual ya estamos entrando en una diferencia y en un señalamiento, que me recuerda a otras épocas, ¿no? Y que no lo recuerda a todos. Entonces, a mí eso me parece dramático porque
esa obsesión que tiene el Partido Nacionalista Vasco por excluir, por señalar, por dividir, por enfrentarnos, no es necesario decir tú te sientes vasco y te sientes español y nosotros solo somos vascos, ¿no? Somos una raza superior, vamos a tener los mismos derechos, vamos a tener las mismas obligaciones. Y uniéndolo a lo que decías con el euskera, claro, el euskera no es nada nuevo, si lo vimos hace unas semanas o una semana cuando plantaron el decreto en el Parlamento Vasco que los ayuntamientos solo se iban a comunicar en euskera. Bueno, es que eso es inconstitucional. Es que hoy ha salido, no sé si un consejero del Parlamento Vasco diciendo que es que el español ya se habla demasiado. Es que, y tanto como que no se habla otra cosa. Es que es una barbaridad. Entonces, y el problema es que todos esos partidos que están con el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, que a mi juicio el Partido Socialista ha elegido al Partido Socialista en el País Vasco, vamos a hablar más concretamente, y eligió la pasada Navidad cuando compartió esa cena maravillosa con Otegi brindando todos juntos. Y ahora están cocinando el estatuto. Y aunque se quieran desmarcar, es un partido que no tiene clara su postura y que juega pues bueno, a calentar sillones porque están comiendo del Partido Nacionalista Vasco. Podemos es más de lo mismo. Y de Bildu, que te voy a contar, es que yo de Bildu no quiero ni mencionarlo, porque todos saben lo que son, entonces como para mí no merecen el respeto de las instituciones democráticas, por lo tanto no creo entrar en ese... Pero la cuestión del Partido Socialista es que yo creo que por desgracia lo mismo que en Cataluña, en la medida en que la polarización, que es verdad que siempre la busca, o sea, todo movimiento totalitario, y el modelo es el comunista, porque no se inventa otro mejor, parte, primero hay que romper la sociedad en dos, sea por cuestiones lingüísticas, sea por cuestiones de procedencia, sea por cuestiones raciales, sea por cuestiones de sexo, de género, sea por clase social, sea por lo que sea, lo primero es romper la sociedad. Y en una sociedad donde se rompen los vínculos corrientes de cualquier sociedad, a partir de ahí es posible la revolución, es posible el cambio y la imposición de una dictadura. Si tú no rompes una sociedad, no puedes imponer una dictadura. Tienes que ir a una guerra civil, de algún tipo de oposición. Sí, pero estos son más listos. En el País Vasco son más listos, porque lo han hecho a través de la educación. No, y de la desde ETA. poco a poco. Claro, hombre, todos sabemos las nueces que han recogido. Y, claro. Si te vas al año 95, cuando asesinaron a Goyo, el Partido Nacionalista Vasco planteó en el Congreso que solo se podía presentar a aquellos que fueran residentes de los propios municipios, cuando sabían que el Partido Popular y el Partido Socialista no tenía personas del propio municipio para poder presentarse, con lo cual ya solo con eso creo que tenemos el primer ejemplo de lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco desde aquella época, y lo que están haciendo es a través del euskera, que es algo cultural y que nos pertenece a todos, pero yo no estoy de acuerdo con las imposiciones. Entonces lo que están generando es un País Vasco totalmente aislado, que no pueda venir una persona de Valladolid a trabajar, que no pueda venir una persona de Madrid a trabajar, que se le exija el euskera por encima de todo, pero no para cuidar o cultivar el euskera, no. O sea, es de barrera pues física y social con el resto de los españoles. Pero eso y política. Eso sucede en Baleares, ya en la Comunidad Valenciana, sucede en Cataluña, sucede en el País Vasco, sucede en Navarra, está sucediendo en Galicia, aunque en menor medida, pero el Partido Socialista ha elegido ese bando. Es decir, Podemos es lógico porque Podemos es un partido comunista que lo que busca es el conflicto civil y echar a media España del poder. Eso Mayor Oreja lo clavó cuando gana Zapatero las elecciones gracias al 11M y a la manipulación del 11M. Pero el problema ahora es que cuando se habla, no sé lo que piensas al respecto, de un gobierno de centro constitucional o de concentración constitucional, como gobierno deseable, Ciudadanos, PP, PSOE, es que yo creo que el PSOE se ha situado voluntariamente, primero en las autonomías, donde es importante situarse, y a consecuencia de eso, después ahora en la propia investidura, fuera del ámbito constitucional, es decir, sus aliados no son los constitucionales. Y me parece que cuesta mucho, también en el PP, admitir que es que el Partido Socialista está fuera de la Constitución, que no quiere estar en la desde Constitución. Luego, le ha dado una patada a la Constitución. Y es verdad que el señor Sánchez ha elegido, de la misma manera que eligió estas elecciones, porque no era suficiente para él, necesitaba más escaños, necesitaba mirarse al espejo y decir, todavía puedo mejorar, puedo ir a más. Sabíamos perfectamente que el señor Sánchez ya tenía sus socios. Sí que es cierto que de una manera generosa, responsable, puedes plantear un gobierno de concentración y decir, mira, Sánchez,
ya no solo un gobierno a nivel de España, sino decir, vas a romper en Barcelona, vas a romper en Navarra, vas a romper en todos aquellos lados en los que se está poniendo en riesgo la unidad de España y que lo hablaba yo el otro día con Rosa Díez, que la verdad es que me dio una clase magistral de política. Me dijo, vea, tú no puedes hablar ahora mismo de impuestos o de economía, no puedes hablar de cosas que afectan directamente a los problemas de la gente. Tienes que hablar, desgraciadamente, de la prepolítica. Hemos vuelto a la prepolítica. Hemos vuelto al momento en el que se está amenazando el orden constitucional, la unidad de España, la democracia representativa, y hemos vuelto a una época en la que ya estaba superada. Ya estaba superada cuando más o menos, o por lo menos había unas bases... Parecía. Nunca está superado, porque la tentación del despotismo es permanente. Bueno, venga, os dejo preguntar, que si no, luego os veo. Y además, la última vez Cayetano le tendió el pico de la muleta a Cayetana y provocó una tempestad en el PP. O sea que cuando pregunte Cayetano, como eres ajedrecista, piensa. Bueno, entonces empiezo. Sí, venga. ¿Aquí vale lo de pasapalabra? No, porque voy a preguntar pero además una te vas cosa a manejar sencilla. bien. Si no recuerdo mal, Beatriz Fanjul, dicho en términos coloquiales, saltó a la fama por aquella intervención que tuviste en unas jornadas de nuevas generaciones en Galicia, si no recuerdo mal. Orense. ¿No? En Orense. Sí, y si no recuerdo mal, fuiste tú que lo publicó, ¿no? Bueno, no, yo hice un artículo, pero no. Si esta mañana hemos recuperado a Rubén Fernández, el momento en que interviene. Y que sentó muy mal en el Sanedrín, entre los anases y caifases. Entonces, a mí me llamó la atención la frescura del análisis que hiciste, sobre todo aquella pregunta que le hacías a Borja Semper, de, hombre, algo mal se habrá hecho en Guipúzcoa con esos resultados. Quiero recordar que era un poco tu reflexión referida un poco al resultado del PP de Guipúzcoa y del PP vasco. Bien. En estas elecciones yo me he alegrado mucho que en el recuento de voto del extranjero haya sacado el escaño, pero tú tendrás muy presente que es un escaño en el País Vasco y que en la mayoría absoluta de Aznar el año 2000 el PP tuvo 7 escaños en el País Vasco. Sí. 7. 3 en Vizcaya, 2 en Guipúzcoa, 2 en Álava. Ergo, algo habrá que hacer en el PP vasco, digo yo. Vamos, y me imagino que tú pensarás lo mismo, ¿no? Se tuvo 300.000 votos en aquellas elecciones, ahora se ha tenido 100.000 en números redondos. Entonces, mi pregunta directa es, Beatriz, y sabiendo las dificultades que tienes en el País Vasco con la dirección actual del PP vasco, etcétera, ¿cuál es tu opinión como Beatriz Fanjul, diputada por Vizcaya, de lo que hay que hacer en el PP vasco desde un punto de vista orgánico para que el PP vasco vuelva a intentar ser lo que fue? Lo que estoy haciendo hasta ahora, mira, el 28 de abril no tuvimos ningún escaño. Yo a partir de esa fecha me dediqué durante todo el verano a pensar por qué era la primera vez que el Partido Popular había perdido toda la representación. A mí personalmente me duele mucho y en parte me hice responsable porque yo era candidata, con lo cual el punto número 1, reconocer errores. No tienes que tener miedo a reconocer errores, todos nos equivocamos y es algo humano. Además, cuando lo reconoces, pones el foco en lo que ha fallado y te da la posibilidad de aprender de ello y que no se vuelva a repetir. Yo creo que el Partido Popular del País Vasco lo que tiene que hacer es ensanchar el constitucionalismo. O sea, tenemos que aspirar a concentrar al centro derecha constitucionalista vasco, a aquellos que nos sentimos vascos, que nos sentimos españoles, y hacerlo sin complejos. Situarnos enfrente del PNV. Yo no quiero que me confundan. Una cosa es lo que hagas y otra cosa es la percepción. En la percepción política es muy importante. O sea, porque tú puedes llevar a cabo, tener muchos discursos, pero si la gente te percibe como otra cosa que no lo eres, pues entonces ahí tienes el primer punto de debilidad, ¿no? Yo no soy partidaria de inmolar partidos. Yo no digo que nadie lo haya hecho, ¿no? Yo no quiero que Ciudadanos deje de existir o que Vox deje de existir. Yo lo que quiero es que vayamos todos juntos. Yo quiero que dejemos de mirar las diferencias que puedo tener con Vox o que puedo tener con Ciudadanos. Ya puede ser el tema de las autonomías, puede ser el tema del estatuto. Son diferencias que a mí me parecen mínimas en comparación con lo que tenemos enfrente. Pero es que además no solo tenemos al Partido Nacionalista Vasco, que cada vez tiene más fuerza, tenemos a Bildu, que cada vez tiene más fuerza. Y de verdad me parece muy peligroso. Y me parece muy peligroso estar peleándome
entre comillas, con partidos que digamos que tenemos el mismo corazón y las mismas sensaciones y los mismos sentimientos, y nos todos juntos a dar la batalla contra todos ellos. Que además que todos ellos se han convertido en lo mismo. Yo quiero hacer un pequeño preámbulo porque se habla mucho de la imposición del catalán, que es muy grave, pero es que en el País Vasco, desde hace años, se impone el vascuence y esto ha provocado directamente que en los informes PISA el País Vasco, que ocupaba los primeros lugares, se haya ido a la cola. Está causando... Como Cataluña, si no trucara las... Sí, pero con el... Es que, claro, el catalán es complicado, pero es una lengua romance. Pero es que a ti te escolarizan a tus hijos en vascuence y te imposibilitan comunicarte con ellos, porque es que hay mucha gente que no entiende el vascuence y ni lo ha hablado, ya te lo decía antes. Mi abuelo no habló vascuence nunca en su vida y ahora tendría 150 años y jamás habló euskera. O sea que eso es una premisa, hay que prestarle atención a ese hecho. Y yo te quería preguntar, Bea, tú que eres de allí, que eres de Bilbao, que vives allí, que los padeces, me gustaría que hicieras una reflexión sobre este consenso que parece regir en buena parte del país, de lo que Ortúzar llamaría Madrid, sobre que el PNV es un partido leal y constitucional y fiable. Pero es que ha sido la postura oficial del PP durante todo el marianismo. Que son unos mercenarios. Bueno, pues, o sea, es el mejor postor. Es un partido que no tiene palabra. Es un partido que solo mira por los intereses propios del Partido Nacionalista Vasco. Es un partido que lo único que le importa, ahora mira, quiere pedir la gestión de la seguridad social, pero o sea, realmente lo que quiere es que firmemos el cheque el resto de españoles. Porque somos deficitarios. En el País Vasco las cobras, o sea, por ponerte un ejemplo, con el tema de las pensiones somos deficitarios en casi 4.000 millones de euros al año y tenemos una población totalmente invertida. Con lo cual, siendo justos, es imposible que el País Vasco, nosotros solos, podamos mantener un sistema de pensiones. Pero no, ahora las piden, pero lo que quieren es que el resto de españoles firmen el cheque y decir, no, pero el cheque te lo pongo yo. Eso es lo que es el PNV. O sea, el PNV es un partido que no tiene palabra, el PNV es un partido que nos quiere aislar, el PNV es un partido que quiere que desaparezca España del País Vasco. El PNV es un partido convivente... Menos para pagar. Menos para pagar las pensiones, para eso sí. O lo que sea. Pues, ¿y eso tú se lo has explicado estos años atrás al PP de Rajoy, que estaba empeñado en sostener lo contrario? ¿Ha habido alguna forma de comunicar esa realidad ineludible que cualquier vasco que conozca un poco eso sabe y que sin embargo aquí en Madrid era imposible de asumir? Pero no solo con Mariano Rajoy, es que todavía hoy hay mucha gente que piensa que el PNV es el nacionalismo, digamos, aceptable, moderado, razonable. Lo mismo. El problema que nosotros tenemos es que incluso en el País Vasco la gente piensa que el Partido Nacionalista Vasco es un partido moderado, que mira por nuestros intereses, que el PP es un partido nacional, que está con Urkullu, que no van a jugar a tonterías independentistas. Hay una falsa imagen, un blanqueamiento de lo que es el Partido Nacionalista Vasco terrible. ¿Y tú ves alguna voluntad dentro de la gente que manda de modificar la ley electoral, que es lo que proporciona al PNV ese poder nacional? Es decir, que el PNV tiene los mismos votos que el PACMA, solo que los del PACMA están desperdigados y no consigue eso. Y otra cosa, por ese poder del PNV, ¿es verdad que en el País Vasco hay gente que allí vota a PP y sin embargo cuando las elecciones son nacionales vota al PNV? Por esa misma razón. No, de hecho en las municipales tenemos mucha gente que vota al PNV en las municipales y en las generales vota al PP. Pero de la misma manera que las anteriores elecciones, el 28 de abril, o sea, si analizaba los datos, es que la mayoría de nuestros votantes del PP votaron al PNV. No se fueron tanto a Vox o a Ciudadanos. Al PNV. O sea, es que nos han llegado a confundir. El voto del miedo. Para que gane Bildu, mejor el PNV, ¿no? Entonces, que viene Bildu, PNV. O sea, el voto útil. Y ellos lo hacen muy bien con bueno, de todas maneras, con el caso de los ERE, que lo pasaron después de las elecciones, pasó lo mismo ahí en el País Vasco, con el caso de Miguel. Que vamos, que el día que levanten la alfombra en el País Vasco veremos que hay debajo. Pues como no ganéis Ciudadanos, Vox y el PP, lo veo difícil. No, verás un Lendakari. Sí, Vea, verá un Lendakari del PP, los demás no sé yo. En femenino, ¿cómo se dice? Lendakari. No lo sé, la verdad es que no tengo. Mira, bueno, me lo regalaron el otro día, un reloj, pone Futura Lendakari, así que más me vale. Bueno, mira, nosotros no sé si podemos hacerlo porque sería un caso de colusión de intereses. Pero la cesta de Navidad yo te la puedo recomendar, porque la cesta de Navidad de este año es fantástica. O
sea, tienes, la base siempre nuestro es el jamón. O sea, hay quien dice, bueno, pues la almeja, tal, el percebe, pero ya con Mariano es suficiente. Pues no, nuestra base siempre es el jamón de Guijuelo, un jamón tal, 7 kilos, 7 kilos y medio. Y a partir de ahí, las anchoas Ana María con los mejillones y este año las sardinillas en aceite poleo omega 3. Para esa piel que tienes tú, mantenerla, porque conseguirla es difícil, pero mantenerla es casi imposible. Ya, es más en política, ¿verdad? Me están saliendo arrugas cada día. No, tranquila, tenemos solución. Tenemos además el aceite de oliva virgen, de Olivizate, que eso es una cosa extraordinaria. Y luego tenemos Bodegas Escudero, que ahora hablaremos, un cava que hacen en La Rioja, como se pusieron los catalanes, han empezado a hacer un cava en La Rioja extraordinario, bueno, y en otros sitios, el Pago de Tarsis, en Extremadura, hay cavas muy buenos. Pero luego vamos a lo dulce. ¿Tú eres dulcera? Poco, ¿no? No, soy más salada. Lo suponía. Pero para los dulceros, digo lo suponía porque está muy delgadita, pero el turrón de Gijona, la ventaja del turrón de Gijona artesano es que cuando tú abres ese papel translúcido, notas ese aceitito de la almendra. Y eso solo se da en España. Tú vas por ahí, tienes un Gijona, que tú lo notas que está seco, eso no es Gijona. Y además está la torta imperial de Alicante. Y además, y esto sí más tira a ti, el chocolate ecológico que se hace ahora con las cosas más insospechadas. 67 clases de chocolate ecológico Vivani, lleva 2 la cesta. Y por si esto fuera poco, este año el regalo especial es una suscripción anual a Flixolé. O sea, tú llegas, te encuentras con Ortúzar y otros aizcolaris del Verbo y dices, esto no puede ser, no puedo más. Mira, tú llegas, te pones una película de Pepe Isbert o de Manolo Morán, Manolo Guardia Urbano, y dices, no, hombre, no, esto tiene solución. ¿Pero cómo no va a tener solución? Bueno, Flixolé, suscripción anual gratis para los que compren la cesta. Precio está al alcance de cualquier diputado. O sea, 240 euros y si eres de Club Libertad Digital, 230. Esto se consigue llamando al 984 10 28. 984 10 28. Pero hablamos de las bodegas. De las bodegas de la familia Escudero de La Rioja, que llevan... Bueno, las primeras viñas se plantaron hace 170 años y están elaborando grandes cavas. Federico, allá por los años 50, comenzaron en la denominación de origen de su cava es del año 1972. Hoy todavía lo siguen elaborando artesanalmente. Y para quien no pueda, no quiera o ya tenga la cesta, bueno, pues un buen cava siempre viene bien, ¿verdad? Y te puedes comprar una cajita, Claro que sí. mandas 3 cavas, que quedas muy bien. Entienda. Antes eran de 12. Ahora más cautas las hacen de 3 y de 6, Sí. que es más razonable. Sí, o puedes comprar de 12 y regalar. Bueno, en fin, hay También. multitud de oportunidades. Tienda.familiaescudero.com. Tienda.familiaescudero.com. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero hay muchas preguntas para Bea Fanjul. Sí, además cada vez es verdad que tenemos más oyentes vascos y además me consta que se están volviendo a ilusionar con el proyecto del Partido Popular gracias a la figura de Bea Fanjul. Después de la pausa vamos a escuchar sus preguntas porque también hay algo de eso que comentabas, de levantar las alfombras del PNV. Es la mañana de Federico. ¿Qué me traes? Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Tinto fino, 36 meses en barrica y 36 meses en botella, tradición y pasión por un buen vino. El compañero perfecto para carnes de caza, cordero y quesos curados. Encuéntralo en bodegasbalduero.com, en el Corte Inglés o en tiendas gourmet especializadas. Balduero. Sí, oye, Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar ya en los oyentes y a ver. Bueno, en nuestras redes sociales están comentando muchísimo una noticia que publicaba el Correo hace unos minutos y es que en 2 años y medio Pedro Sánchez ha acercado ya 31 presos etarras y ha concedido 28 segundos grados. Quieren conocer la opinión de Beatriz Fanjul al respecto y también su posición respecto a un País Vasco suma con Ciudadanos y con Vox. Esto en redes sociales, esto en El Contestador. Señora Fanjul, enhorabuena de un votante de Vox. Ojalá todo el PP fuese como usted, que es el PP de Goyo Ordóñez. Sería más fácil ir juntos a muchos sitios. No a todos, pero a muchos. Me gustaría saber qué diferencias ideológicas tiene con Vox. Buenos días, Beatriz. Si toda la juventud fuera como tú, España sería otra cosa. ¿Qué opina ella del cupo vasco y qué medidas tomarían para acabar con él? ¿Va el PP vasco a desmontar las mentiras de Bildu, etarras, que están blanqueados por el PSOE? ¿Para cuándo va a investigar el PP la corrupción del PNV? ¿Toda la vida mandando en el País Vasco y no hay nada de corrupción? No puede ser.
Uy, sí hay. Yo recuerdo el caso Sakidetza, tapado por el PSOE, que le afectaba además de pleno, y muchos otros. Lo que pasa es que es verdad que no tiene presencia, pero igual que los ERE, lo de Andalucía hasta ahora ha estado vetado. Bueno, estaba vetado hasta en Canal Sur, o sea que imagínate. Hay un caso en Álava, ¿no?, que tú conoces. Sí, el caso de Miguel, tiene a 150 tíos sentados en el banquillo. De todas maneras, hace poco tuvo que dimitir el consejero por las supuestas irregularidades que hubo con Osakidetza, que se filtraban supuestamente los exámenes. Bueno, pues esto es lo que es el PNV, un clientelismo puro y duro. Y no hay que tener... Yo sé que es un poco incómodo, porque vivimos allí. Y decir esto, y decírselo a la cara, pues es incómodo. Porque además la gente dice, cada vez que hablas así, de manera clara y sin tapujos, te dices que eres una facha. Bueno, no, yo creo que somos realistas y que a la gente hay que contarle la verdad. Pero no sé cómo empezar a contestar todas estas preguntas. Pues como quieras. Con lo del País Vasco Suma, pues evidentemente era partidaria del País Vasco Suma. De hecho, es lo que contaba, ¿no? Que después del 28 de abril, a no tener ningún tipo de representación, yo escribí un par de artículos en 10 periódicos, en El Mundo y en El Correo. Lo primero, poniendo el acento en los errores que habíamos cometido, tratando de entenderlos y ponerle remedio. Y luego, pues, haciendo un frente común para frenar esas amenazas que para mí son claves, ¿no? Y trabajamos sobre ello. De hecho, yo tuve la suerte de que al chico, a Javier Gómez, el de Ciudadanos, el número 2 de Ciudadanos en el País Vasco, al que le cortaron la cabeza por buscar lo que es de sentido común. Ese acercamiento, pues él me apoyó en campaña. Fue la última víctima de Rivera. La siguiente fue Rivera. Sí, es verdad. La última cabeza que cortó Rivera fue la de este muchacho. La siguiente fue la suya. Pues cosas de la vida. Ese chico, Javier, me acompañó en campaña y llevamos un mensaje de unidad. Y además lo hicimos, yo le respeté porque no era un apoyo al Partido Popular, sino algo más específico. Se quiso volcar tanto con Marimar como conmigo. Y trabajamos durante ese periodo de campaña y antes en esa concentración de voto y esa necesidad. ¿Qué más preguntas? Hay el cupo, te preguntaban qué te parece el cupo. ¿Te interesa esa, no? Bueno, nosotros siempre hemos defendido el cupo y el concierto vasco. Yo lo que creo es una de las diferencias que tenemos con Ciudadanos y evidentemente con Vox. Con Vox ahora, porque antes Santi lo entendía, ¿no? Yo creo que hay que hacer más pedagogía sobre este tema. Y pues si consigues que me aprenda esa lección... y a lo mejor calcular mejor el cupo. A lo mejor si se calcular el cupo pero son de dos verdad... cosas distintas. Porque que el cupo además es trampa, o sea, claro, que no se calcula el cupo, que no se paga lo que incluso con el cupo y el concierto habría que pagar, eso estamos de acuerdo. Pero es un problema de fondo. Es decir, no puede haber una diferencia, un privilegio fiscal. Bueno, se puede extender, ¿no? O sea, se puede estudiar, pues extenderlo a todas las comunidades autónomas. Entonces no hay nación. No hay cupo. No, entonces lo que no hay es nación. Estamos acostumbrados a que nos roben los vascos y ahora nos van a robar los canarios, el señor de Revilla... No, yo creo que robar no es la palabra. Robar no es la palabra. ¿Cómo que no era aquí queda mejor exaccionar? No, tampoco. No, o sea, detraer, lo que pasa es que es como si los que más ganan en renta pagan lo mismo que los que menos ganan. Entonces ya no hay, o no pagan, o cada cual paga lo que le dé la gana. O sea, eso no puede ser. Para que haya una nación tiene que haber un equilibrio territorial y las regiones más ricas tienen que contribuir a desarrollar las más pobres. Pero la polarización del Parlamento, robar... Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Teruel existe. O sea, todo empezó por los vizcaitarras. ¿Sabes que hay una pieza, un libro? Eso es sabiniano. Un libro de Sabino Arana que se llama De fuera vendrá, que de casa te echarán, pidiendo que todos los cargos públicos sean para los vizcaitarras, porque al final era una raza superior, además iba a misa, no bailaban agarrado, esas cosas, pero básicamente, sobre todo, todos los cargos públicos para los vizcaitarras. Eso es la base. Y a partir de ahí se llega a un extraño acuerdo que viene ya del abrazo de Vergara sobre esas diferencias y los derechos históricos. No puede haber derechos históricos, los derechos son individuales. Si es por derechos históricos, yo me pido la taifa de Albarracín, que como somos tan pocos, seré rey, o yo, o mis hijos, y además te invitaré, como condesa, no sé, te haré condesa, porque sabes que esa zona de mi pueblo de Albarracín está repoblado por navarrios, riojanos y vascos.
De hecho, el patrón de mi pueblo es San Millán de la Cogolla. Entonces te puedo hacer condesa de Tafalla. Bueno, según el pueblo somos todos lo mismo, ¿no? La gran Euskal Herria. Pues la gran Euskal Herria llega hasta Teruel porque te digo que el don Pedro de Azágara, que era un caballero navarro, es el que entra en Albarracín y, oye, fuimos un siglo independiente sin pagar impuestos. Hombre, hay un hecho, Federico, y es que si tú te opones al concierto, en el País Vasco no te comes una rosca electoralmente, las cosas como son. Y si no te opones, tampoco. Bueno, pero, hombre, si no te opones, hubo un momento en el que sí se obtuvo, pero si te opones, yo te aseguro que allí no te vota nadie, ni de derecha, ni de izquierda, ni nadie. O sea, es una realidad, es un hecho. Y a partir de ahí ya puedes querer que haya un partido constitucionalista en el País Vasco o no. Es como dar pero gratis si se oponen, los no habrá. periódicos y luego pretender que te los paguen. Le preguntaban a Beatriz Anjul también sobre la política de acercamiento de presos etarras al País Vasco. En concreto, bueno, daba la cifra hoy en una información en El Correo, 31 presos de ETA acercados por Sánchez y 28 segundos grados en año y medio. Hombre, yo no soy jurista, a mí no tengo ni idea cómo va, pero desde luego lo que estoy radicalmente en contra es que sea un pago político o un apoyo necesario de cara a una investidura o de cara a gobernar, y con eso no se puede jugar. Evidentemente existe una política de dispersión de presos. Yo soy de las que dice que ETA se ha transformado, ¿no? Que ETA dejó de matar, pero que ahora la tenemos blanqueada en las instituciones y que todos los partidos o muchos de ellos son cómplices de eso. Entonces yo estoy radicalmente en contra en que sea una contrapartida de cara a apoyos o a intereses partidistas y personalistas, porque entonces todo lo que sufrimos en el País Vasco y en el resto de España no ha valido para nada. Bueno, Zapatero elogiando a Otegi. A Otegi, claro, elogiando, pero muchísimo. Es que a Otegi en el 2020, o sea, que no queda nada, ya no estará inhabilitado. Claro. Entonces, imaginaros a Otegi en el Parlamento Vasco. Es que qué barbaridad. Oye, vea, una curiosidad, más que una pregunta, es una especie de, es una curiosidad. Que Otegi, ETA, tenga 5 escaños en el Parlamento. No, 6 escaños en el Parlamento. 5 escaños en el Parlamento. Y el Partido Popular tenga 1. ¿Tú eso cómo lo digieres? ¿Cómo lo valoras? 5 etarras. Demoledor. De hecho, en Vizcaya, los 2 únicos partidos que crecieron, no entré tanto en Álava y en Guipúzcoa, en Vizcaya los 2 únicos partidos que crecieron fue Bildu y el Partido Popular. O sea, bueno, el Partido Popular era fácil que creciera porque teníamos 0. Sí. ¿No? Vamos a ser justos. Bildu creció 3.000 votos. Es que cada vez van a más, y es que no lo entiendo. O sea, es que no consigo entenderlo. O sea, porque luego toda esta gente las tenemos en las instituciones diciendo barbaridades. Y la política se reside solo para mí en una pregunta, y es el qué te pasa, y va a poner soluciones a tus problemas. Entonces, cuando tú tienes esa vocación de servicio por los demás, creo que hay una cosa, hay un pilar fundamental que es la vida humana. Entonces, si tú no respetas la vida humana, entonces, ¿cómo puedes estar sentado ahí? O sea, ¿cómo puedes llegar a entendimientos con ellos? O sea, yo no quiero hablar contigo absolutamente de nada. O sea, no puedo ni mirarte a la cara. Es que me parece demoledor, me parece de vergüenza. Bueno, pero decías que no lo entiendes. Mira, el jueves pasado en Televisión Española, horario de prime time, de máxima audiencia, entrevista a Óscar Matutes, diputado de Bildu, ¿no? Sí, lo conozco. Y en una ventanilla, Otegi. Eso en Televisión Española. Dices, bueno, pues nada, muy bien. Al día siguiente, Zapatero, como decía Rosa, no solamente blanqueando a Otegi, sino diciendo que muchos españoles nos tenemos que alegrar de que Bildu esté en las instituciones y que no maten. Así, dar gracias por dejar de matar. Dar gracias por dejar de matar y que encima hagan política, ¿no? Y sin embargo, sobre todo porque le apoyan a él. Y sin embargo, los de Vox son unos apestados con los cuales no se puede hablar, son lo peor de lo peor, y sin embargo con Bildu yo me voy a volver a reunir, dijo Zapatero, me voy a volver a ver con Otegi. Entonces, claro, eso le da votos. Pero no nos acordamos de la moción de investidura fracasada cuando Sánchez ni siquiera se dignó mirar a la cara a Santiago Abascal, y sin embargo a la individua esta que representa a Bildu en el Congreso, cuyo nombre ni sé ni quiero saber, le miró y le dijo: usted y yo hemos tenido alguna diferencia en el pasado, pero podemos construir diferencias. alguna diferencia en el pasado. Que hemos tenido alguna diferencia en el pasado. Vale, que os conozco y enseguida, como dicen en Teruel, que debe ser un euskerismo, os enrunáis a esta mujer. Nugel Ansule,
Nuguelan-Sulé, ahí sí me había... Yo bueno, creo claro, que es Bea Fanjul, si no conoce el Nuguelan-Sulé, lo necesita. Bueno, tiene un pelo precioso. Pero como se le alborota, pues la mascarilla South Beach... No, la mascarilla South Beach, pero que entra dentro que se del... le alborote, pero en liso. O sea, no Escuchando en las burbuja. cosas que uno tiene que escuchar a veces, no me extraña que se encrespe el pelo, se pone de cualquier manera. Casi de punta, Un estuche 5 estrellas de Nuguelan-Sulé con todos los productos estrella de Nuguelan-Sulé. El champú número 1, la anticaída, el clásico, la mascarilla South Beach, que es mi favorita. Luego tenemos otra novedad, la bruma capilar, para que con días como hoy, ¿no?, que hay humedad en el ambiente, pues no se nos encrespe el pelo. Luego está el Polinesia Queratina, el top de los champús, esto ya es otro nivel, y un cepillo especial para precisamente, bueno, pues la mascarilla, extenderla, ¿no? Que tiene además una ventaja. Si hay un personaje desagradable que se acerca, oye, tú, ¡pum! Es que, claro, el cepillo, Hombre, no sé, tiene dos... O también con la bruma capilar. ¿También? Pero estás pensando en los de fuera o en los de dentro. No, los de dentro, naturalmente. Yo tenía una amiga que iba a los plenos en Irún con una plancha en el bolso, que era una cosa... Mira, Margarita Seis Dedos, recientemente fallecida. Mucho antes que Margarita Seis pero Dedos lo hacía esta un amiga mía en ladrillo, Irún. pero luego se tecnificó y entonces llevaba un martillo de obra para defender a su hija. Bueno, en fin. Bueno, Beatriz, que te deseamos lo mejor. Y lo mejor es que vengas por aquí a menudo y que nos veamos y nos cuentes cómo te va la cosa. Sí, además me gustaría recordar una cosita. El viernes, creo que es día 6, ¿no? Viernes ya de la Constitución, como además OTV va a plantear su estatuto, su Constitución vasca, o no sé ni lo que va a plantear. Cayetana ha convocado a través de Libres Iguales y nos vamos todos a Bilbao. Vamos a movilizar a toda la sociedad civil. Lo vamos a hacer en La Arriaga a las 12 y sin ningún tipo de siglas, defendiendo todos la Constitución y unidos para plantar cara a todos esos sinvergüenzas. Pues muy bien, pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.